Buenos días para todos, bendiciones en Cristo Jesús. Les habla su pastor y amigo Ediel Fernández. Bienvenidos a su programa de madrugada con Dios. Nos gozamos en esta mañana, bendecimos a nuestro Dios Todopoderoso porque Él ha sido bueno, porque su misericordia es para siempre. Quiero invitarte en esta mañana para que nos pongamos en las manos de nuestro Dios y podamos en esta mañana recibir sus bendiciones. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos regalas un día, Señor, donde tu amor y tu justicia, Señor, están sobre cada uno de nosotros. Te pido en esta mañana, Señor, que nos hables, que nos bendigas. Que seas tú a través de tu palabra, Señor, hablando a nuestros corazones, bendiciéndonos, que bendigas a cada uno de mis oyentes, los que me acompañan en esta mañana, los que me escucharán después, pastores y amigos que me escuchan, bendíceles, Señor. Oro por cada necesidad para que sea tu gracia sobre cada uno de ellos y tu favor, Señor. Háblanos a través de tu palabra, porque cielo y tierra pasará, mas tu palabra nunca pasará, Señor. Te pedimos esto en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a un texto de la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 21. Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 21, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Vamos a dejar allí la lectura de la palabra del Señor. Para mí este es un texto maravilloso, es uno de mis textos preferidos, porque nos habla de que Dios claramente, escúcheme bien, Dios claramente ha mostrado su eterno poder y deidad. Es decir, ningún ser humano tiene la excusa delante de Dios de que no conoce a un Dios. Al menos conocen a Dios por lo que Él ha creado. Pero déjeme empezar o déjeme continuar diciendo lo que dice el versículo 18. El apóstol Pablo viene hablando acerca del poder del evangelio. ¿Sí? Entonces Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, fíjese que la justicia de Dios se revela por medio de la fe y para fe, como dice Pablo allí, que el justo por la fe vivirá. Entonces hace como una especie de comparación, digámoslo así, entre el justo y el pecador. El justo vive por fe, proclamando a un Dios maravilloso y poderoso, confiando en ese poder del evangelio. Esa es la vida del justo. Nosotros los hijos de Dios vivimos por fe en el evangelio que Jesucristo nos dejó, en la palabra que Dios nos dejó a nosotros. Y Dios se revela por medio de esa fe y para fe. Pero escúcheme bien, Dios no solamente se revela por medio de la fe, sino que también Dios se revela desde el cielo. Versículo 18 de Romanos capítulo 1 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores. Un momentico allí, paremos allí. Dios se revela, Dios muestra su ira, Dios revela su ira contra todos los que son pecadores. Una cosa es el justo que camina por fe y otra cosa es el pecador. El pecador es aquel que realmente no ha venido a Jesucristo, no conoce a Jesucristo, no ha nacido de nuevo y por tanto su vida es una vida alejada de Dios. Entonces esa ira es para todos aquellos que están lejos de Dios. Y permítame decirle, mi amado amigo, si estás lejos de Dios, tú necesitas volver a Jesucristo, volver al Dios eterno y Dios maravilloso, porque no existe la religión que te salve. Es decir, ninguna religión nos puede salvar a nosotros,
Dios no es una religión, Dios es un Dios poderoso, Dios es un ser que existe y que se ha revelado a la humanidad y espera que el hombre venga a Él y le busque. Ahora, fíjese que la Biblia dice que Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Este mundo está lleno de gente perversa y pecadora que detienen la verdad con su perversión. Es decir, ellos al vivir en su perversión no están viniendo a la verdad de Dios y están deteniendo en cierta manera que esa verdad se manifieste de una manera más clara sobre el mundo. Sí, porque si hay más personas malas en este mundo alejadas de Dios, pues la verdad no va a crecer. Pero los hijos de Dios tratamos de que la verdad se dé a conocer porque vivimos en ella y tratamos de practicar esa verdad. Entonces dice el versículo 19, ellos conocen la verdad, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Es decir, ¿cómo una persona que no ha venido a Jesucristo tiene conocimiento de Dios? Pues la Biblia lo dice, que todos los seres humanos tenemos un conocimiento de Dios, seamos creyentes o no. Y esto va para todas aquellas personas que dicen, no, es que Dios nos dejó abandonados, o hay unos que dicen que Dios no existe, porque quieren, digamos, colocar pretextos de lo que ya les es manifestado. El simple hecho de yo decir que no existe Dios, lo pongo por hecho, lo doy por hecho. ¿Por qué? Porque Dios mismo colocó en los corazones una cosa que se llama conciencia. Todos los seres humanos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Todos los seres humanos en niveles, ¿no? En niveles. Pero todos los seres humanos tenemos una cosa que se llama la moral. Es decir, todos los seres humanos tenemos un conocimiento porque fuimos creados por Dios a imagen y semejanza de Dios, y esa imagen está en nosotros, lógicamente destruida por el pecado o pervertida por el pecado, pero todavía la tenemos. Un ejemplo, el amor de una madre. El amor de una madre es muy parecido, digámoslo así, se asemeja mucho al amor de Dios, que es un amor incondicional, porque esa madre fue creada por Dios. Fue creada por Dios. Y el hecho de que hoy haya tanta maldad en el mundo da a entender de que el hombre se ha alejado de Dios y se ha multiplicado la maldad. Entonces el hombre ha perdido esa sensibilidad a lo que Dios les ha dado a ellos desde que ellos son conscientes, desde que tenemos conciencia. Entonces ningún ser humano tiene la excusa delante de Dios de decir que no existe un Dios, porque dentro de cada ser humano hay una revelación, hay un conocimiento. Entonces leamos aquí, dicen, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Ahora, ¿cómo se da? ¿Cómo Dios le ha hecho le ha dado ese conocimiento al pecador? ¿Cierto? Dice, voy a leer Reina Valera primero, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿De qué está hablando Pablo aquí? De que todos los seres humanos, a través de la creación, conocemos algo de Dios. Tenemos una revelación de Dios. Por eso, cuando una persona ve a un niño recién nacido y lo acaricia y lo puede tener en sus brazos, se puede dar cuenta a través de la creación de que hay un Dios que existe. Mi amado amigo y hermano, no tenemos excusa. Podemos ver a Dios en los árboles, en las montañas, en los pájaros, en los animales, en el agua, en los mares, en la nieve, en el sol, en las estrellas, en nuestros hijos. Podemos ver a Dios en nosotros mismos. Entonces, dice la palabra de Dios en Nueva Traducción Viviente: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno
su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Por eso una persona cuando practica el homosexualismo o el lesbianismo no tiene excusa delante de Dios, porque esa persona sabe en su interior que hay un Dios que existe y que ese Dios es un Dios santo y maravilloso. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos entender esa palabra de Dios, que en teología, por ejemplo, se habla acerca de la revelación general, que Dios le da una revelación general a todos, pero los hijos de Dios tenemos una revelación especial, que es Jesucristo en nuestra vida. Por eso el pecador tiene que venir a esa revelación especial a través de Jesucristo. ¿Para qué? Para que el entendimiento se le abra y pueda comprender las grandes maravillas que Dios tiene para él. Ahora leamos el versículo 21 en Reina Valera. Dice: pues habiendo conocido a Dios, está hablando de los pecadores, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Es decir, todos los seres humanos han sido llamados a adorar y a glorificar a Dios. Mi amado amigo y hermano, debemos glorificar a Dios como Dios. Ese es el llamado y esa es la palabra que tengo para ustedes en esta mañana. Si Dios se ha dado a conocer a nuestra vida a través de la creación, si Dios se ha dado a conocer a nuestra vida a través de Jesucristo, debemos adorarlo como Dios, no dejarlo de último, no dejarlo de segundo, no dejarlo por ahí tirado, no dejar la palabra de Dios, no abandonar la iglesia, no abandonar la obra de Dios, no abandonar los principios de Dios. Debemos glorificar a Dios. Así que estos pecadores y perversos, dice la Biblia, que aunque Dios se le manifestó, ellos no quisieron honrarlo como a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y dice la palabra de Dios, en cambio, Nueva Traducción Viviente, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Por eso de allí es donde nacen todas las desviaciones, las filosofías que no tienen a Dios, las posiciones del género sexual que no tienen a Dios, y vemos una cantidad de perversión en el mundo. ¿Por qué? Porque no queremos glorificar a Dios. Nos hicimos necios y a través de esa necedad, hermano, llegamos a la oscuridad y a la confusión y a una mente reprobada. Por eso, mi amado amigo y hermano, glorifiquemos a Dios en este día. Te invito para que tú vivas para Él. ¿Qué es glorificar a Dios? Vivir para Dios, servirle, adorarle, que tu vida, que tu cuerpo, que tu mente sea para glorificar a Dios, que tu familia sea para glorificar a Dios, que tu dinero sea para glorificar a Dios, que la relación con tus hijos y tu esposa sea para glorificar a Dios, que tu trabajo sea para glorificar a Dios. Glorifiquemos a Dios como Dios y bendigamos su santo nombre. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Tiempo de bendición, tiempo, Señor, donde escuchamos tu palabra. Yo creo que tú eres un Dios maravilloso y poderoso y me uno con mis hermanos para adorarte y para bendecirte. Señor, te entregamos este día. Ayúdanos a ser sabios y no necios y a reconocer que hay un Dios que existe y que nosotros no nos apartemos de ti y nos volvamos necios, sino que seamos sabios y sigamos, Señor, tu caminar en Jesucristo. Yo te pido, Señor, que nos ayudes en este día en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, qué bendición la palabra de Dios, ¿verdad? Es una bendición nosotros poder compartir la palabra de Dios. Por favor, suscríbete al canal en YouTube. Dale suscribir ahí en el botoncito y después le das clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Recuerden, somos la Iglesia Misión Adoradores en la ciudad de Santiago de Cali. Estamos para servirles en el 314-615-55 para sus peticiones de oración. Si deseas diezmar y ofrendar, también dirígete a este número 314-615-55. Nos estamos escuchando y viendo próximamente. Bendiciones.